Hola, brevemente recuerdo, este es un blog para ti. En él doy respuesta a tus preguntas u opino sobre los temas que tú sugieras. Primero, gracias a todos los que habéis respondido al primer vídeo con vuestros comentarios. Habéis sugerido temas muy interesantes como el humor, los gobiernos, Australia. Voy a intentar responderos a todos o a la mayoría, poco a poco. Hoy comienzo respondiendo a quien escribió el primer comentario de todos en respuesta al vídeo anterior. Ese número que aparece ahí debajo no es mi número de teléfono ni mi tarjeta de crédito, es el nombre de usuario de quien me preguntó o me pidió que hablase sobre la religión, las religiones. Gracias 1618033988874 por tu pregunta. Si pincháis en este número os llevará a la página principal de su canal aquí en YouTube. Pues me has pillado en pelota picada con tu pregunta sobre la religión, lo cual agradezco. Me gusta porque si no tuviese que reflexionar sobre mis respuestas, pues poco podía yo aprender. La religión o las religiones es un tema complejo. Todo lo que el ser humano ha creado a lo largo de la historia de la humanidad ha sido como respuesta a una necesidad de algún tipo. Y la religión es compleja porque responde a áreas muy diversas del ser humano, de necesidades que nosotros tenemos. La religión, por ejemplo, tiene que ver con creencias sobre el más allá, sobre la divinidad. Tiene que ver con los sentimientos que estas creencias generan en nosotros, sentimientos de veneración, temor, esperanza. Tiene que ver con normas más o menos impuestas o escogidas, pero normas que regulan nuestro comportamiento con los demás, que regulan nuestro comportamiento con nosotros mismos en la intimidad. Gran parte de la población tiene su concepto de libertad definido en torno a normas morales, éticas, religiosas. La religión tiene también que ver con prácticas y rituales y rutinas que establecemos en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que, siendo tan complejo, la religión no va a desaparecer de un día para otro. La religión tiene cosas válidas y también tiene mucha parafernalia, como cuando entras en una casa y ves objetos que sirven un propósito claro, y también ves mucha decoración, morralla que vamos acumulando para entretener nuestras existencias. ¿Podríamos pasar sin la religión? Yo creo que perfectamente. Yo creo que si analizásemos exhaustivamente las áreas que yo he mencionado a grosso modo, podríamos encontrar alternativas perfectamente válidas y ya existentes fuera de la religión para proveernos de esas respuestas que necesitamos para seguir tirando. Si hubiese una causa última, una razón de ser por la que la religión está ahí, y si hubiese solo una, yo diría que esa es la necesidad que tiene el ser humano de confrontar su propia muerte, de dar una respuesta a nuestra mortalidad. Comprender la muerte, darle sentido, definirla, es el gran reto de la humanidad. Más que el universo o el espacio, a mí el reto me parece que es comprender el fin de nuestro propio espacio. Bueno, me está saliendo un monólogo un tanto aséptico. Bueno, vamos a ver. La muerte ya sabemos lo que es. El final de lo que conocemos. La humanidad progresa avanzando sobre la experiencia acumulada. Alguien va al Polo Norte, vuelve, lo cuenta, el siguiente que va al Polo Norte ya sabe un poquito más. Con la muerte no pasa eso. Con la muerte nunca podemos decidir el cuándo y cómo nos va a llegar. Nosotros nos pasamos nuestras vidas intentando controlar el cuándo y el cómo de las experiencias de nuestra existencia. Controlamos incluso la existencia de otras especies animales. El que tiene el granjero que tiene un marrano, pues con mucha probabilidad puede controlar el cómo y el cuándo ese marrano va a morir. Pero no podemos hacernos lo mismo con nosotros mismos.
Y ahí es donde pienso yo que la religión da una respuesta mayor que en otras áreas, donde encuentra el caldo de cultivo para existir. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que le basta con pensar que nosotros somos todos marranos en la granja de Dios y que es de Dios y es Dios quien ya decidirá cuándo y cómo. Voy a cambiar el tercio, porque sí, dije que me está saliendo un monólogo muy aséptico. Voy a pringarme un poco más, mojarme y soltar un par de consideraciones que puedan crear más polémica o dar más paso a una discusión. Por ejemplo, si damos por válido que la religión es otra manifestación que refleja la cultura, otra manifestación cultural que refleja el carácter y la personalidad de un pueblo, ¿por qué es que nosotros, españoles, católicos en su mayoría, hemos escogido venerar la figura de un tipo escuálido llamado Cristo, el cual encontramos representado mayormente en lugares penumbrosos, oscuros, fríos, húmedos? Y alguien me puede escribir, te estás refiriendo a iglesias románicas, no góticas. Bueno, pero la representación de un señor que está ahí clavado en un instrumento de tortura, a punto de morir, u otra representación muy común es ya muerto, sangrando en los brazos de su madre, que tiene 7 espadas clavadas en el corazón. ¿Por qué esta representación en lugar de, por ejemplo, no venerar a otro tipo llamado Buda, al que normalmente se encuentra representado en jardines, en mitad de la selva, siempre al aire libre, sonriente, sentadito, con una tripita generosa? ¿Por qué escogemos esta veneración del sufrimiento? Además, que el Señor ese ahí en la cruz no solo nos dice que Él fue torturado, sino que nos recuerda constantemente que nosotros fuimos los torturadores. No importa que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, decenas de generaciones anteriores a ti hayan pedido ya perdón, tú naces con esa culpa. De hecho, ¿qué religión es esta en la que venir al mundo ya es un pecado? Nacemos en pecado. Y que para ser normales o empezar de cero tenemos que pasar por un ritual, el bautismo, que nos limpie. ¿Qué clase de religión es esta? Otra consideración. Bueno, es que aquí me podría alargar con cómo el concepto de culpa empapa toda nuestra cultura y nuestra personalidad como pueblo, comunidad y nuestra personalidad individual. Y ahí hay tema. Pero no me voy por ahí. Y la segunda consideración que quiero hacer, mientras me dure el tiempo, si la religión se ocupa del más allá, principalmente de dar respuestas al más allá, vamos a tener cuidado, mucho cuidado con no anteponer el más allá al más acá. A mí me parece muy peligroso eso de vivir aquí y ahora de una manera como para ganar una recompensa en el más allá, porque no sabemos lo que hay en el más allá. Podemos inventarnos cualquier cosa, y cuando empezamos a justificar, a usar esa invención para justificar nuestro comportamiento aquí y ahora, por ahí vienen problemas. Y podéis pensar que me estoy refiriendo a que alguien puede pensar que para ganar un paraíso de vírgenes puede ponerse un chaleco de explosivos y cargarse a un puñado de infieles. O para ganar un paraíso de angelotes y querubines, pues igual, meter en la hoguera a un puñado de infieles. Dios y el más allá no pueden estar nunca por delante de la ley, por encima de la ley y del más acá. Y los defensores de Dios no pueden estar por encima de los defensores de la ley.